Esta vez BYD ha hecho algo diferente. Si bien los vehículos eléctricos son cada vez más populares, no se trata solo de baterías o vehículos eléctricos, sino de su nuevo motor híbrido. Inicialmente la noticia parecía insignificante, pero a medida que surgieron más detalles, causó revuelo en la industria automotriz. La pregunta es sencilla. ¿Ha creado BYD de un motor que no es ni un vehículo eléctrico puro ni un sistema de gasolina tradicional, sino una combinación de ambos que podría revolucionar el mercado? El motor híbrido de BYD está pensado para aquellos que están cansados de la ansiedad que genera la recarga, pero que también se sienten frustrados por el aumento de los precios de la gasolina y el diésel. Desde fuera puede parecer un coche normal y corriente, pero la tecnología que esconde en su interior es lo que lo hace especial. Se afirma que este motor ofrece mayor autonomía con menor consumo de combustible, proporciona una conducción suave y se adapta a todas las condiciones. La conducción en ciudad hasta los viajes por autopista. Lo más interesante es que BYD ha presentado este sistema híbrido no solo como una opción, sino como una necesidad para el futuro. Mientras que otras empresas siguen el mismo camino, BYD ha demostrado un enfoque diferente. Y quizás por eso el debate al respecto no se limita a China, sino que se ha extendido de Asia a Europa. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿qué tiene este motor híbrido que quita el sueño a las grandes empresas? ¿Se convertirá esta tecnología en la primera opción para la gente común en los próximos años? Para averiguarlo, mira este video hasta el final. Antes de continuar, suscríbase al canal para ser de los primeros en ver este tipo de videos. Antes de conocer el nuevo motor de BYD, te comprendamos algunas cosas ya sobre la propia BYD. Porque para comprender verdaderamente cualquier nueva tecnología, es fundamental saber en qué situación se encuentra hoy la empresa que la creó, cómo empezó y qué ha logrado en los últimos años. El éxito actual de BYD no es el resultado de un solo día de trabajo, sino más bien la historia de años de esfuerzo continuo, decisiones acertadas y de saber reconocer las oportunidades en el momento adecuado. Poca gente sabe que BYD no empezó siendo una empresa automovilística. Fue fundada en China en 1995 y en aquel entonces su actividad principal se centraba en las baterías para teléfonos móviles. En una época dominada por marcas como Nokia y Motorola, BYD trabajaba como proveedor de baterías. Fue aquí donde la empresa aprendió una lección crucial, un profundo conocimiento de la tecnología de las baterías. Esta experiencia se convirtió posteriormente en la mayor fortaleza de BYD. En 2003, BYD entró en el sector automovilístico, una decisión que a muchos les pareció extraña en aquel momento. La gente se preguntaba cómo una empresa de baterías podía fabricar coches, pero la visión de BYD era diferente. Hoy en día BYD no es solo un fabricante de automóviles. Simultáneamente trabaja en vehículos eléctricos, híbridos, baterías, autobuses, eléctricos, camiones y soluciones de almacenamiento de energía. En los últimos años, el creciente interés de BYD por la tecnología ha atraído la atención de toda la industria automotriz. Especialmente en el campo de las baterías, BYD introdujo tecnologías como la batería tipo cuchilla, que atrajo mucha atención por su seguridad y vida útil. El objetivo no era solo demostrar un mayor alcance, sino también mitigar problemas reales como incendios y fallos en la batería. En lo que respecta a la tecnología híbrida, BYD la adoptó no por necesidad, sino como una estrategia. Si bien el mundo entero avanzaba rápidamente hacia los vehículos eléctricos, BYD comprendió que no todos los países, ciudades o clientes estaban preparados para ellos. Partiendo de esta premisa, desarrolló sus sistemas híbridos de MIU y de MP,
en los que se minimizó el papel del motor de gasolina y se otorgó mayor importancia al motor eléctrico. Esto se tradujo en un mejor rendimiento de combustible, una conducción más suave y una reducción significativa de la ansiedad relacionada con la carga. Ahora bien, si hablamos de las ventas de BY, de sus cifras han aumentado de forma constante en los últimos años. El año pasado, BYD vendió más de 3 millones de vehículos en todo el mundo, incluyendo tanto eléctricos como híbridos. Esta cifra es significativa porque incluye un número considerable tanto de coches totalmente eléctricos como de vehículos híbridos. Esto indica claramente que la gente no solo confía en los vehículos eléctricos de BYD, sino también en sus modelos híbridos. Más allá de China, BYD está reforzando su presencia en Asia, Europa y otros mercados. En los últimos años, BYD no solo ha vendido coches, sino también su visión. La empresa ha intentado demostrar que el futuro no llegará por un único camino. En algunos lugares los vehículos eléctricos serán la opción ideal, mientras que en otros los híbridos serán una alternativa más sensata. Por eso hoy en día BYD no se limita a una sola tecnología. Está trabajando en baterías, motores, software y en hacer que los motores sean más eficientes. ¿Por qué BYD apostó por los híbridos en plena carrera por los vehículos eléctricos? Mientras el mundo entero avanzaba rápidamente hacia los vehículos eléctricos, BYD dio un paso atrás y evaluó la situación con calma. BYD reconoció que los vehículos eléctricos son el futuro. No cabe duda de ello. Pero la cuestión era si este futuro es el mismo en todas partes para todos y en todas las circunstancias. Aquí es donde la forma de pensar de BYD difiere de la de otras empresas. La mayoría de las empresas solo se centraban en cómo vender la mayor cantidad posible de vehículos eléctricos, pero BYD intentaba comprender por qué la gente le tiene miedo a los vehículos eléctricos. Porque muchos compradores aún dudan en cambiar de la gasolina o el diésel. La principal razón es la infraestructura de carga. Sobre el papel y en los anuncios, los vehículos eléctricos parecen muy fáciles de usar. Pero en la vida real, el problema de la recarga sigue siendo muy importante. En las grandes ciudades existen estaciones de recarga. Pero la situación es completamente diferente en los pueblos pequeños, las aldeas y las carreteras. Antes de emprender un viaje de larga distancia, uno debe preocuparse por si habrá puntos de recarga disponibles durante el trayecto y qué sucederá si la estación de recarga está fuera de servicio. BYD comprendió que este temor no se limita solo a la tecnología, sino que también tiene que ver con la confianza. Hasta que la gente no tenga la certeza de que el vehículo funcionará de forma fiable en todas las circunstancias, no estará preparada para adoptar plenamente los vehículos eléctricos. El segundo problema importante es el precio. Se habla mucho de que los vehículos eléctricos se están volviendo más baratos, pero la realidad es que muchos vehículos eléctricos todavía están fuera del alcance de la persona promedio. El coste de las baterías, el temor a tener que reemplazarlas y las dudas sobre el valor de reventa son factores que preocupan al comprador. BYD se percató de que mucha gente quería comprar vehículos eléctricos, pero su presupuesto era un factor limitante. En esta situación, los híbridos surgieron como una solución intermedia, ofreciendo un menor consumo de combustible sin el elevado precio de un vehículo eléctrico puro. Otro factor crucial fue la confianza, especialmente para aquellos que llevaban años conduciendo coches de gasolina o diésel. Para ellos, el sonido del motor, la costumbre de repostar y el miedo a las averías repentinas eran de suma importancia. Los vehículos eléctricos cuentan con una tecnología impresionante, pero a muchas personas les preocupa qué harían si algo fallara en el sistema. BYD comprendió que el cambio no se produce de la noche a la mañana. Es necesario convencer gradualmente a la gente de la fiabilidad de los nuevos sistemas.
Los vehículos híbridos actúan como un puente de confianza, ofreciendo las ventajas de un motor eléctrico a la vez que conservan la familiaridad y la seguridad percibida de un motor de gasolina. BYD también reconoció que no todos los países se encuentran en la misma situación. Puede que la transición a los vehículos eléctricos sea más sencilla en China, Europa y algunos países desarrollados, pero la situación es diferente en regiones como Asia, África y América Latina. Allí el suministro eléctrico, las redes de recarga y la infraestructura vial aún no están totalmente preparados para los vehículos eléctricos. En este tipo de mercados, si una empresa insiste en centrarse exclusivamente en los vehículos eléctricos, excluye automáticamente a un amplio segmento de clientes potenciales. Por eso BYD consideró que los vehículos híbridos no eran una solución de compromiso, sino una decisión sensata. Apostar por los híbridos no significaba que BYD estuviera abandonando los vehículos eléctricos. De hecho, BYD adoptó una estrategia de desarrollar simultáneamente vehículos eléctricos e híbridos. Creían que un enfoque único para todos no funcionaría en el mercado actual. Los vehículos eléctricos son adecuados en algunos contextos, mientras que los híbridos son más prácticos en otros. Por eso, BYD diseñó su tecnología híbrida para minimizar el uso del motor de gasolina, permitiendo que el motor eléctrico se encargue de la mayor parte del trabajo, ahorrando así combustible y garantizando una experiencia de conducción más suave. ¿Cómo funciona realmente el motor híbrido de BYD? Cuando hablamos del motor híbrido de BYD, la primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿cómo funciona realmente este sistema internamente? Mucha gente piensa que implica mecanismos técnicos complejos, pero la realidad es que BYD lo diseñó pensando en la persona promedio. El conductor no tiene que pulsar ningún botón ni cambiar de modo constantemente. Simplemente arrancas el coche y el sistema se encarga de todo lo demás. En términos sencillos, el sistema híbrido de BYD se basa en dos elementos: un motor de gasolina y un motor eléctrico. La diferencia radica en que no siempre trabajan juntos. Cuando el coche se mueve lentamente, como en el tráfico urbano, al detenerse y arrancar en los semáforos o al recorrer distancias cortas, el motor eléctrico realiza la mayor parte del trabajo. En estas situaciones, el motor de gasolina está apagado o se utiliza muy poco. Esto tiene dos ventajas. En primer lugar, ahorra combustible y en segundo lugar, la conducción es muy silenciosa y suave. Ahora supongamos que estás en la autopista. La velocidad del coche aumenta o necesitas una aceleración repentina. En este caso, el sistema entiende automáticamente que se necesita el motor de gasolina. Aquí entra en juego el motor de gasolina, pero no de la forma tradicional. En el sistema híbrido de BYD, el papel del motor es principalmente de apoyo. A menudo no alimenta directamente las ruedas, sino que carga la batería para que el motor eléctrico pueda suministrar energía de forma continua. El conductor ni siquiera se da cuenta de que nada de esto está sucediendo. El coche simplemente avanza sin problemas. La mayor ventaja de este sistema es que es completamente automático. No necesitas pensar si el motor o el motor está en marcha. No es necesario activar el modo eléctrico ni seleccionar el modo híbrido. El propio coche decide qué es lo mejor en cada situación. Si la batería está cargada y la velocidad es baja, el motor funcionará. Si la batería está baja o se necesita más potencia, el motor se pondrá en marcha. Todo esto sucede con tanta fluidez que el conductor a menudo ni siquiera se da cuenta cuando el sistema cambia. Vamos a entender esto con otro ejemplo sencillo. Supongamos que vas a la oficina todos los días y hay tráfico en el camino, así como algunos tramos de carretera despejada. En condiciones de tráfico, el coche funcionará principalmente con el motor eléctrico, lo que permitirá ahorrar combustible. En cuanto la carretera se despeje y aumente la velocidad, el motor de gasolina prestará asistencia. Si hay una pendiente o si tienes que frenar la energía,
que normalmente se desperdiciaría se almacena de nuevo en la batería gracias al sistema. Esto mantiene la batería cargada repetidamente. No es necesario cobrar por separado. BYD ha diseñado este sistema híbrido de tal manera que no supone ninguna carga para el conductor. No necesitas recordar cuánta batería queda ni cuándo se producirá el cambio de combustible. El coche toma la decisión por sí solo. Por eso quienes conducen un híbrido por primera vez no tienen que aprender nada nuevo. La experiencia es exactamente igual que la de un coche de gasolina normal. Solo mejora el consumo de combustible y la conducción resulta más cómoda. Otro aspecto que hace especial al sistema híbrido de BYD es la sensación de fiabilidad. Si la batería se agota, el motor de gasolina está ahí. Y si te preocupa quedarte sin gasolina, el motor eléctrico puede cubrir fácilmente una corta distancia. Esto significa que el conductor nunca tiene que temer que el coche se detenga repentinamente en medio de la carretera. Por eso mucha gente lo considera una forma segura y sencilla de hacer la transición a los vehículos eléctricos. Mantenimiento y fiabilidad. Siempre que surge una nueva tecnología, la primera pregunta que se le viene a la mente a la persona promedio es: ¿qué pasa si se avería? Esta misma pregunta surge en relación con el sistema híbrido de BYD. Este temor está perfectamente justificado, ya que comprar un coche no es una decisión trivial. La gente no solo se fija en el kilometraje o las características, sino que también considera ¿qué sucederá después de 5 o 7 años si el mantenimiento será sencillo y si tendrán que hacer viajes frecuentes al taller? En cuanto la gente oye el término sistema híbrido, muchos piensan que tiene dos sistemas, un motor y un motor eléctrico, lo que significa que las posibilidades de que algo falle se duplican. Pero la realidad no es tan desalentadora. BYD ha diseñado su tecnología híbrida de tal manera que aunque las cosas puedan parecer complejas en términos de uso y mantenimiento, siguen siendo sencillas. Primero hablemos del motor de gasolina. En un vehículo híbrido el motor no está sometido a tanto estrés como en un coche que funciona exclusivamente con gasolina. Como el motor eléctrico realiza la mayor parte del trabajo. El motor de combustión funciona menos, se calienta menos y sufre menos desgaste. Esto se traduce directamente en una mayor vida útil del motor y menos problemas de mantenimiento. Ahora hablemos del motor eléctrico y la batería. Aquí es donde entra en juego la experiencia de BYD. Antes de fabricar automóviles BYD, trabajó exclusivamente en baterías durante años. Y por eso ha prestado especial atención a la seguridad y la fiabilidad. La batería utilizada en el sistema híbrido no es tan grande como en un vehículo eléctrico independiente, por lo que está sometida a menos presión. El propio sistema gestiona la carga y la descarga de forma equilibrada, por lo que la batería se agota gradualmente, no de repente. En lo que respecta al mantenimiento, el servicio de los coches híbridos es muy similar al de los coches de gasolina convencionales. Aceite de motor, filtros, frenos. Todos estos son componentes familiares. La única diferencia es que los frenos se desgastan menos porque el sistema híbrido regenera energía y la devuelve a la batería durante el frenado. Esto significa que las pastillas de freno duran más, lo que se traduce en menores costes. Esto significa que en muchos casos los costes de mantenimiento disminuyen en lugar de aumentar. En términos de fiabilidad, BYD diseñó el sistema híbrido con la filosofía de que el coche debería seguir funcionando bajo cualquier circunstancia. Si alguna vez surge un problema con el sistema eléctrico, el motor de gasolina está ahí como respaldo. Y si por alguna razón no se debe sobrecargar el motor de gasolina, el motor eléctrico puede hacer funcionar el vehículo. Este sistema de respaldo brinda tranquilidad a la persona promedio. No tienen que preocuparse de que un pequeño fallo mecánico deje el coche completamente inservible.
Otro punto importante es que BYD no convirtió su sistema híbrido en un campo de pruebas para la experimentación excesiva. Optó por tecnologías que ya han sido probadas y contrastadas. En lugar de añadir demasiados componentes nuevos innecesariamente, la empresa optó por utilizar menos piezas pero más fiables. Por eso el sistema, que parece complejo sobre el papel, resulta tan estable y fluido en la práctica. ¿Por qué esta tecnología es crucial para el mercado global? Cuando hablamos del mercado global, el mayor error que cometemos es tratar a todos los países por igual. Pero la realidad es que no todas las partes del mundo pueden avanzar hacia los vehículos eléctricos al mismo ritmo. BYD comprendió esta realidad desde el principio y aquí es donde entra en juego la importancia de la tecnología híbrida. BYD no dio por sentado que un modelo que funciona en Europa o en las grandes ciudades funcionaría igual de bien en Asia, África o las zonas rurales o las... Analicemos primero Asia tiene una población muy numerosa y si bien las ciudades son grandes, la situación cambia drásticamente fuera de ellas. Se están instalando estaciones de carga en las grandes ciudades, pero cargar un vehículo eléctrico todavía no es fácil en ciudades, pueblos y aldeas más pequeñas. El suministro eléctrico es irregular en muchos lugares, e incluso donde hay suministro no se prioriza la carga de vehículos eléctricos. En tal caso, si una empresa se centra exclusivamente en los vehículos eléctricos, excluye automáticamente a un amplio segmento de la población. Por eso, BYD vio en los vehículos híbridos una solución práctica que puede funcionar cómodamente incluso sin estaciones de carga. Ahora hablemos de los países en desarrollo. En estos países, las prioridades de la gente están muy claras. El coche debe funcionar a diario, ser económico y fiable. Aquí la gente prioriza la fiabilidad y la rentabilidad por encima de la tecnología avanzada. En cuanto la gente oye hablar de vehículos eléctricos, las primeras preguntas que les vienen a la mente son: ¿cuánto durará la batería? ¿Cuánto costará? Si se rompe. Abajo. ¿Y dónde lo cargo? BYD comprendió que el cambio se produce gradualmente en estos países. Los vehículos híbridos encajan perfectamente aquí porque ofrecen las ventajas de los vehículos eléctricos manteniendo la fiabilidad de un motor de gasolina. La situación en las zonas rurales es aún más diferente. La idea de instalar estaciones de recarga en los pueblos sigue siendo un sueño lejano. En muchos lugares ni siquiera hay carreteras adecuadas, por lo que existen preocupaciones sobre el chasis, la batería y la electrónica de los vehículos eléctricos. Los habitantes de los pueblos desean un vehículo que funcione en todas las condiciones, independientemente del mal estado de las carreteras o de las largas distancias. El sistema híbrido resulta muy útil en este caso, ya que si la batería se agota, el motor de gasolina sigue estando disponible. Esto significa que el vehículo se puede utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento. Otro factor importante es la diferencia en los precios del combustible y la electricidad. En algunos países la electricidad es barata, mientras que en otros es cara. La gasolina es barata en algunos lugares y muy cara en otros. Los vehículos eléctricos solo parecen ventajosos cuando la electricidad es barata y está fácilmente disponible. Pero cuando esto no sucede, los beneficios de un vehículo eléctrico se reducen a la mitad. El sistema híbrido de BYD es flexible en este sentido. Se adapta a las circunstancias. Cuando la conducción eléctrica es ventajosa, el motor eléctrico realiza la mayor parte del trabajo. Y cuando la gasolina es la mejor opción, el motor de combustión proporciona asistencia. BYD también tuvo en cuenta que las políticas gubernamentales no son las mismas en todos los países. Algunos países subvencionan los vehículos eléctricos, mientras que otros no ofrecen ningún tipo de incentivo. En algunos países la red de recarga está creciendo rápidamente, mientras que en otros todavía se encuentra en la fase de planificación. En un entorno así, si una empresa se limita a una sola tecnología, se pone en riesgo. Mediante los vehículos híbridos BYD
D optó por un camino que le permite estar presente en todo tipo de mercados sin imponerse ninguna restricción. Vamos a entender esto con un ejemplo común. Supongamos que una familia vive en un pueblo pequeño. Para sus desplazamientos diarios conducen dentro de la ciudad, donde el coche híbrido funcionará principalmente en modo eléctrico, lo que se traduce en menores costes. 1 o 2 veces al mes necesitan viajar largas distancias donde no tendrán que preocuparse por la carga porque cuentan con un motor de gasolina. Este equilibrio es lo que hace que los híbridos sean especiales, sobre todo en países donde el ecosistema de vehículos eléctricos aún está incompleto. Estrategia de precios de BY. D. Cuando se trata de vehículos híbridos, la primera pregunta que surge es: ¿a quién van dirigidos estos vehículos? ¿Están pensados solo para quienes ya compran coches caros? ¿O también los podrá permitir la persona promedio? Aquí es donde la estrategia de BY se hace evidente. BYD nunca ha considerado a los híbridos como piezas de exhibición de alta gama. Su objetivo ha sido cubrir la brecha de precio entre los coches eléctricos y los coches de gasolina. Es decir, para aquellos que desean dejar atrás los coches de gasolina pero se ven disuadidos por el alto precio de los vehículos eléctricos, un híbrido debería ser una opción sensata. De hecho, BYD comprendió que la diferencia de precio entre los coches eléctricos y los de gasolina es el mayor obstáculo. Los coches de gasolina parecen más baratos de comprar, pero su mantenimiento resulta caro. Los vehículos eléctricos son más baratos de usar pero caros de comprar. BYD posicionó sus vehículos híbridos de tal manera que el precio de compra no fuera demasiado elevado y los costes de funcionamiento también fueran manejables. Para lograrlo, la empresa mantuvo un tamaño de batería equilibrado. Evitó componentes muy caros y utilizó únicamente la tecnología que era realmente necesaria, no solo para aparentar. Ahora hablemos del kilometraje, porque aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Las cifras de kilometraje que aparecen en los documentos suelen basarse en condiciones ideales. En la vida real, el tráfico, las condiciones de la carretera y el estilo de conducción, todo afecta al consumo de combustible. BYD reconoció esta realidad en lugar de ocultarla. Su objetivo ha sido demostrar las ventajas del sistema híbrido en el uso cotidiano, no solo en las cifras de los laboratorios de pruebas. La ventaja de un vehículo híbrido se hace más evidente en el tráfico urbano. En la conducción con paradas y arranques frecuentes, el motor de gasolina es el que consume más combustible. En el sistema híbrido de BY, del motor eléctrico, se encarga de la mayor parte del trabajo durante esos momentos. Sin ruido del motor y sin consumo excesivo de combustible, la energía que normalmente se desperdicia durante el frenado se almacena de nuevo en la batería. Por eso, el rendimiento en condiciones reales de conducción urbana resulta ser mejor de lo esperado. En lo que respecta a largas distancias, el híbrido también ofrece un buen equilibrio. En carretera, el motor de gasolina cumple su función, pero no tiene que soportar toda la carga todo el tiempo. El motor eléctrico presta asistencia de forma intermitente, reduciendo la carga sobre el motor y manteniendo el consumo de combustible bajo control. Esto no significa que el kilometraje siempre será exactamente el anunciado, pero sí que habrá menos fluctuaciones y que el conductor tendrá una experiencia fiable en todas las situaciones. Ahora surge la pregunta: ¿podría esta tecnología convertirse en un desafío para las empresas de vehículos eléctricos? La respuesta es algo compleja. BYD no ha presentado el híbrido como un arma contra los vehículos eléctricos, sino más bien como un camino diferente. Pero lo cierto es que en los mercados donde la adopción de vehículos eléctricos es lenta, los híbridos sin duda atraen la atención, desviándola de los vehículos eléctricos. En esas zonas la gente piensa: ¿por qué apresurarse a comprar un vehículo totalmente eléctrico cuando un híbrido ofrece un buen rendimiento a un precio más bajo y sin la molestia de la carga? Aquí no hay competencia ni batalla, sino más bien una diferencia en la mentalidad del consumidor.
Algunas personas están totalmente preparadas para el futuro y optarán por los vehículos eléctricos, pero una gran parte de la población desea un coche fiable y asequible que funcione en las condiciones actuales. El modelo híbrido se adapta a esta mentalidad. Por eso se convierte en una especie de desafío silencioso para las empresas de vehículos eléctricos, especialmente en países donde la red de recarga, la estabilidad del suministro eléctrico y los sistemas de apoyo a los vehículos eléctricos aún no están completamente desarrollados. Cuando un comprador medio va a comprar un coche, su mente no se centra principalmente en la tecnología, sino en cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. ¿Cuánto me costará al mes? ¿Me quedaré varado en algún lugar? ¿Conservará su valor después de 5 años? El sistema híbrido de BYD parece haber sido diseñado teniendo en cuenta estas cuestiones. Esto no es para quienes simplemente quieren exhibir las últimas tecnologías, sino para quienes conducen a diario y desean que su coche no les cause ningún problema. Primero, hablemos del costo. Para el comprador medio, un coche no se trata solo del precio de venta, sino que también incluye los costes de combustible, el mantenimiento y la planificación presupuestaria a largo plazo. Aquí es donde un coche híbrido demuestra su valía al conducir en la ciudad donde el motor eléctrico realiza la mayor parte del trabajo. El consumo de combustible disminuye automáticamente. Esto afecta directamente a tu bolsillo. Al final del mes, cuando se suman los gastos, la diferencia es clara sin ningún esfuerzo adicional. El segundo factor importante es la ansiedad. Muchas personas desean comprar un vehículo eléctrico hoy en día, pero siguen mostrándose reticentes a la hora de recargarlo. ¿Qué ocurre si se agota la batería durante el trayecto? ¿Qué haremos en los viajes largos? El sistema híbrido de BYD elimina en gran medida esta preocupación. Tiene batería motor eléctrico, pero también un motor de gasolina. Esto significa que el comprador no tiene que buscar constantemente puntos de recarga. El coche se conduce igual que siempre, solo que ahora es un poco más inteligente por dentro. La fiabilidad en el día a día es la mayor preocupación para el comprador medio. Quieren un coche que arranque por la mañana, los lleve a la oficina, deje a los niños en el colegio y les permita salir los fines de semana sin pensarlo 2 veces. El sistema híbrido ofrece esta garantía porque no tiene una sino 2 fuentes de energía. Si el sistema eléctrico falla por cualquier motivo, el motor de combustión está ahí. Y si no quieres sobrecargar el motor eléctrico ayuda. Esta sensación de respaldo le brinda tranquilidad al comprador. El mantenimiento también es un factor importante en la mentalidad del comprador. La gente teme que las nuevas tecnologías impliquen mayores costes, pero con los híbridos suele ocurrir lo contrario. El motor funciona menos, por lo que hay menos desgaste. El sistema de frenado se utiliza más a medida que se devuelve energía a la batería. Esto significa que algunos gastos podrían disminuir en lugar de aumentar. Y lo más importante, el comprador no tiene que cambiar sus hábitos. No hay planificación de tarifas separada, sin la molestia de aprender un nuevo sistema. Ahora, hablemos del valor de reventa, algo que mucha gente tiene en cuenta, incluso antes de comprar. Incluso hoy en día sigue existiendo mucha incertidumbre en torno a los vehículos eléctricos en muchos mercados. ¿Cuál será el estado de la batería después de 5 o 7 años? Los vehículos híbridos logran un equilibrio en este sentido. Como también tienen motor de gasolina, los compradores de coches de segunda mano confían en que el coche funcionará pase lo que pase. Esta confianza puede hacer que el valor de reventa sea más estable, sin temor a gastos excesivos, sin la carga de las nuevas tecnologías. Un coche que sea fiable todos los días. Aquí encontrarás las últimas novedades sobre automóviles y tecnología para que puedas tomar todas las decisiones con la información correcta. Suscríbete. El canal.